Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como excusa, tiene una larga experiencia en el mundo de la ópera. El teatro le ha llevado más allá de nuestras fronteras para dedicarse a él en distintos países europeos, pero ahora ha encontrado su hueco, ha encontrado el hueco en la Sala 9 Norte. Guillermo Amaya, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros invitados les proponemos para comenzar la entrevista un breve cuestionario. ¿Te animas? Vale, sí, claro. Vamos a por ello. ¿Beatles o Rolling? Beatles. ¿Dylan o Marley? Dylan. ¿Chaplin o los hermanos? Difícil. Los hermanos Marx. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Fantasía. ¿Una película para no olvidar? Pues ahí tengo muchas. No sé, me gusta mucho, por ejemplo, Manhattan. ¿Un libro que siempre esté en la mesilla? Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez. ¿Un poema al que volver? No tengo así memorizados poemas de lo que pueda hablar, no tengo. Mentiría si dijera que tengo uno. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? Hay muchas y al mismo tiempo tampoco hay muchas que te pueda decir de memoria, pero imagino que, por ejemplo, cualquier canción de los Ronaldos es parte de mi banda sonora. ¿Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina? Elsinore, que es un trabajo de Robert Lapage, que lo vi en Madrid, cuando llevaba yo muy poco tiempo en Madrid. Es un trabajo sobre Hamlet, con un único actor. ¿El dramaturgo, el director, crees que nace o se hace? Yo creo que se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? A un profesor de cuando yo era pequeño, un profesor de la EGB. Y termina esta frase: el teatro siempre estará conmigo. Guillermo, muchas gracias por haber respondido a nuestro cuestionario y ahora sí que sí entramos en materia. La mayor parte de tu vida profesional, o gran parte de ella, ha estado muy ligada al mundo de la ópera. ¿Cómo te adentraste en él? Pues yo hice el dramático y estuve trabajando como actor. Empecé a trabajar con un director, Gustavo Tambacho, como actor, con el que hice como, no me acuerdo, 5, 6, 7 montajes, muchos estrenos en teatro clásico, en Almagro, etc. Y bueno, él también dirigía óperas y creo que la primera que hice con él, no me acuerdo si fue una ópera contemporánea con Tomás Marco o el Così fan tutte de Mozart. En el caso es que una de esas me dijo, oye, pues vente y me haces la asistencia de dirección, me ayudas y tal, ¿no? Y así conocí el mundo de la ópera, que me fascinó, me gustó mucho, y sobre todo el trabajo con los cantantes, que yo notaba que ellos querían como actuar más, tener más vivencia actoral de las que podían tener, de las que se les permitía. Yo les ayudaba y me sentía muy, muy, muy recompensado con esa ayuda que yo les prestaba. Me sentía muy útil, ¿no? y me gustaba mucho. Entonces ahí fue, digamos, mi comienzo. ¿Crees que la ópera cada vez se ve menos como ese arte elitista, entre comillas, y se está acercando más al gran público? ¿O sigue siendo así? Yo creo que depende de dónde, ¿no? También en España ahora mismo sí que a lo mejor puede tener un carácter más elitista, porque es difícil que haya mucha ópera, no hay muchos sitios que programen óperas. Los teatros de ópera se cuentan con los dedos de la mano en España. En Alemania no es elitista, por ejemplo. En Alemania, desde el año pasado, tuvo más visitantes la ópera que el fútbol, por ponerte un ejemplo. Maravilla. Claro, pero porque cada teatro, cada ciudad pequeña de 100.000 habitantes tiene su ópera, tiene su orquesta, tiene su coro, tiene sus cantantes fijos.
es un rollo más público, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en ningún caso es elitista. Hay entradas muy, muy baratas, etc. En otros países, pues seguramente en España igual todavía tenga ese carácter elitista, pero porque ni siquiera está el espacio. Entonces, al no haber espacio, no haber muchos recursos, cuesta mucho. Has dado con una clave. Ya que has trabajado tanto en la escena europea, ¿qué diferencias aprecias en la ópera en particular, que nos acabas de comentar, y en el teatro en general, entre otros países con respecto a España? A ver, yo he trabajado en Alemania, he trabajado un poco en Austria, he trabajado en Perú también. Tampoco es que yo tenga un recorrido. Yo puedo hablar sobre todo de Alemania. La diferencia es enorme, es que es tan grande que uno no sabe ni por dónde empezar. Es enorme. Entonces, lo que hay es un apoyo desde lo público muy fuerte, fortísimo. Porque es consciente también de la necesidad y de lo importante de una cultura y de una cultura apoyada desde lo público. Entonces, aquí un actor, cuando habla con otro actor en una cantina, le está diciendo, pues bueno, igual me doy de baja aquí de este teatro, voy a buscar otro sitio donde trabajar. Tú, un actor en Madrid, hablas con ellos y están diciendo, a ver a qué bar me coge ahora para poner copas, ¿no? Entonces ya esa diferencia es tan abismal que uno no sabe por dónde empezar. Entonces, ¿qué tiene Alemania? Pues Alemania tiene es un país federado, como tú sabes, cada país, cada Bundesland tiene su propia identidad, idea de cultura, pero al mismo tiempo está muy, muy unido como a través de la cultura. ¿Por qué? Porque los equipos de dirección, los equipos artísticos, sí que nos movemos por los teatros. Hay una producción fija y estable, la gente va a ver lo que se hace en las otras ciudades. Hay cosas que se exportan, hay muchísima sinergia entre teatros. Los propios teatros cada teatro es un centro de producción, tiene su propio taller de escenografía, de vestuario, de utilería, tiene un fondo que en algunos casos son de fondo de vestuario de hace más de 100 años, porque es un sistema que se lleva ya más de 100 años haciendo. Entonces, tú imagínate, yo voy al departamento de utilería, por ejemplo, del Teatro de Augsburg, que necesito monedas. Allí hay sacos de monedas, hay marcos de los años 20 de la devaluación para usar de forma teatral, ¿no? Por ponerte un ejemplo. En España, que vas a Mateos a alquilar la utilería, o a Cornejo a alquilar el vestuario, y cuento con todo mi respeto hacia Mateos y Cornejo, que hacen un trabajo maravilloso, magnífico, ¿no? Pero, claro, no es abismal. ¿Qué pasa? Bueno, pues sí, puede haber sueldos bajos según en qué teatro estés trabajando, ¿no? Lo mismo está trabajando en Múnich, en la ópera, que está trabajando en la ópera de Ulm o en la ópera de Braunschweig, no sé, son ciudades más medianas, más pequeñas, ¿no? Pero es como si imagínate que Segovia, una ciudad maravillosa, tiene un teatro de ópera que, por ejemplo, tiene un auditorio maravilloso, no sé si lo han terminado. Pues imagínate que tiene un elenco estable de cantantes, una orquesta, un coro y produce 5 óperas al año, ¿sabes? Además, como al tener este tipo de trabajo fijo, van también programando según el elenco que tienen, ahorran dinero. Todos los años se recuperan piezas, ¿sabes? Por ejemplo, la cantidad de teatro español que no se hace. Infinito, la de cantidad de cosas que no se pueden descubrir porque el CDN no da abasto para descubrir todos los autores del teatro español. Apenas da abasto para estrenar autores modernos y poner clásicos, ¿no? Pero claro, vamos a tener siempre, pues, Luces de Bohemia, vamos a tener siempre un Lorca, pero hay muchísimos autores del 19, del 18, del 20 que ni se conocen, pero no, ni los conozco yo. No existe la figura del dramaturgo. En España se llamaría dramaturgista, en Alemania es el dramaturg. Diferencia en lo que es el dramaturgo de lo que es el autor. El autor es el que escribe, el que crea una obra, y el dramaturgo es un poco el que investiga, el que descubre, el que lee, el que da un nuevo sentido a la obra. Luego también, claro, aquí hay clásicos, ¿no? Un Schiller, un Goethe, que se hacen sin parar, por supuesto, ¿no? Y que hay muchas versiones, pero claro, también eso hace que ellos descubran nuevos caminos, digamos, artísticos, expresivos,
que nosotros en España pues todavía no podemos alcanzar, con la excepción de genios, ¿no? Con la excepción de genios que hay en España, hay muchísimos. Hay gente que tienen un talento especial y entonces pues hacen maravillas, pero lo hacen por ellos mismos, ¿no? Porque Por voluntad. Porque lo tienen ellos, ¿no? Como lo tiene Rafa Nadal con el tenis, ¿no? No sé, ahora mismo no tengo ni idea, ¿eh? Eso no es un tema que encuentre. No sé cómo funciona la Federación de Tenis con el apoyo a los jóvenes tenistas, no tengo ni idea, ¿no? Pero imagínate que no funcionara bien. Pues Nadal, como es un genio, pues seguiría siendo Nadal, porque es un genio y ha tenido suerte de estar en un ambiente familiar que le ha podido proporcionar eso, ¿no? Pues en España también hay genios del teatro, ¿no? Bueno, genios, también según quien lo vea, ¿no? Porque yo puedo considerar un genio a Alfredo Sanzol o a Calixto Vieito, y seguramente habrá gente allí que digan que desastre, ¿no? Porque luego ya entra el tema de la envidia, que es un tema muy normal, porque luego hay gente que está trabajando y está donde se merece, donde yo creo que se lo merecen a un nivel, pero claro, es que hay gente muy buena también que está sin trabajar, porque no hay huecos, porque no hay sitios. Claro. Entonces esa gente está jodida también, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, claro, se crean rivalidades en lugar de sinergias, ayudas y trabajo y cooperación, pues se crean también rivalidades que no ayudan, ¿no? Que no ayudan. Tensiones, desde luego. Antes de que cerremos el capítulo de la ópera, ya que aquí, y sobre todo a la gente más joven, la ópera les suena como una cosa aburrida y tediosa que no va con ellos, te pediría que me dijeras 3 óperas clave para iniciarte. A mí, yo creo que, por ejemplo, La flauta mágica, una buena versión de La flauta mágica con diálogos en castellano, no en alemán. Un buen Barbero de Sevilla también. Yo creo que esas 2 obras pueden ser muy, muy, muy buenas. Y luego, pues no sé, habría que ver a lo mejor también una zarzuela, alguna zarzuela no sé, alguna zarzuela que tire un poco más a la comedia, con una puesta en escena más moderna, un Barberillo, por ejemplo. No sé, también porque vean que también hay ópera en español, ¿no? Y también hay lírica en español, ¿no? Desde luego que cada vez, bueno, poco a poco lo vamos viendo más, pero está costando. Sí, cuesta, pero hay maravillas también, hay maravillas. ¿Cómo fue o por qué recuerdas dar el salto a la dramaturgia? ¿En qué momento decidiste ponerte a escribir? Yo siempre he escrito, siempre escribí desde pequeño, ya escribía. Ya cuando estaba estudiando arte dramático, seguía escribiendo. Las asignaturas de dramaturgia, escritura teatral, eran de las que más me interesaban, y yo siempre tenía un profesor mentor, que era Miguel Medina, con el que también hablaba mucho, un gran autor, que lamentablemente murió muy pronto. Y la escritura siempre es una cosa que me ha interesado. Luego, claro, en España también como es muy difícil entrar en circuitos donde puedas realizar tu trabajo como director, pues al final también te planteas, voy a escribir yo cosas para mi gente que sé que quiere trabajar conmigo gratis. Entonces ya escribes sabiendo los problemas que tienes. No tengo dinero para esto, tengo que escribir algo para 2 personas, para 3. Entonces ya un poco te adaptas a lo que tienes. Claro, es mucho más fácil escribirlo tú mismo que ponte a buscar obras de teatro que se adapten exactamente a las condiciones que tú tienes. Entonces un poco empieza a surgir ese problema, entonces pues vas escribiendo más, ¿no? Y luego algunos temas porque me interesan, pues unas cosas que yo siempre hago cuando algo me interesa un tema es escribir una obra sobre eso. Y esas no se suelen hacer porque, claro, suelen tener más personajes, suelen tener una producción más complicada, entonces es mucho más difícil llevar el proyecto adelante, ¿no? Se puede intentar presentar un concurso. No he ganado ningún concurso de literatura dramática, en algunos he estado cerca, pero no he ganado nada. Pero bueno, como lo hago también por placer, porque son cosas que uno quiere contar y tengo necesidad de sacarla, pues bueno, no pasa nada. Si algún día se hacen, pues mejor. Y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora tenemos la oportunidad, hablabas, es que es difícil poner en marcha, nunca mejor dicho, hay que buscar el hueco, que es lo que ahora mismo podemos disfrutar,
que es esta función que tienes en la Sala 9 Norte, una obra que no es una obra cualquiera, desde luego, y que se puede decir que es casi, podríamos decir, minimalista. Dices, te tienes que ceñir a lo que tienes, pero en el caso del Hueco es una obra muy particular en la que uno se encierra casi sin querer, ¿no? Este texto, ¿cómo nació? ¿Qué fue lo que te inspiró a inmuirte en ese diálogo tan angustiante a veces? Pues sí, bueno, es minimalista, pero fíjate, ha sido una producción cara en el sentido de que el propio Hueco en sí Claro, ha sido caro, ha sido mucho más caro de lo que pensaba yo en un principio, ¿no? Que yo pensaba hacer una cosa de gasto cero, pero claro, vi viendo la necesidad de que ese hueco físico donde las dos actrices, digamos, los dos personajes se encierran, vi que tenía tanta importancia que necesitaba de su presencia, ¿no? Entonces eso nos creó una dificultad enorme, porque entonces hay que construirlo y hay que pagarlo. Cuando partes de cero ayudas, partes de la nada, entonces ese minimalismo que yo tenía en la cabeza al principio se me complicó. Parte de... para mí fue un poco un problema de identidad, una búsqueda de identidad personal, de cómo enfrentarse a los miedos internos que tiene cada uno y los miedos externos, ¿no? Y cómo reflejar eso de una forma metafórica en el escenario. Y entonces, ese hueco, ese encerrarse en uno mismo de algo que uno mismo tiene dentro y de algo que hay en el exterior que le presiona, que le agobia a esa misma persona. Entonces, buscando una identidad posible, o sea, buscando una metáfora posible con respecto a ese problema de identidad o esa búsqueda de identidad, pues di con el resultado del Hueco. Tiene un poco del ángel discriminador, ¿no? De Buñuel, que no pueden salir, ¿no?, de esa casa, ¿no? Pero es reducido al mínimo espacio. Bueno, pero muchas veces efectivamente ese espacio, esa sensación de que no puedes salir, esa necesidad de encajar permanentemente, ¿no? Que es lo que tratan los dos personajes, tratar de encajar, dos mujeres que en este caso no tienen nada que ver, pero que se tienen que adaptar. Sí, son dos mujeres que no tienen nada que ver, pero que al mismo tiempo pueden ser la misma mujer. Pues la misma mujer proyectando sus miedos, sus carencias o sus deseos en la otra persona o en esa otra identidad que está imaginándose o que está reflejando, ¿no?, en ese autodiálogo consigo misma, ¿no? Como yo lo veo, aunque tiene muchas lecturas también, no tiene que por qué leerse solo de esa manera, ¿no? Es verdad que hay... Bueno, yo creo que en la obra se pasa por muchas cosas y entre ellas por no llegar a saber si hay un personaje, si hay dos, si es la misma, si son dos. En estas dos mujeres que se van encerrando en un diálogo que a la vez les encierra aún más. Es curioso. Intentan salir, pero se encierran. Sí, porque esa búsqueda de la salida, esa confrontación entre ellos, hace que poco a poco se vayan uniendo, se vayan identificando con sus diferencias más la una con la otra. Al ir uniéndose, al ir identificándose, se encierran más la una en la otra, digamos. Desaparece la dicotomía y lo que se llega es una especie de unidad, ¿no? Por eso el final que tiene, ¿no?, con el giro y demás, que no quiero desvelarlo para que la gente... Y bueno, y también pasando por la comedia, porque igual van a oír este podcast, van a pensar, Dios mío, van a pensar No, te ríes. Qué agobio de obra, dos mujeres encerradas todo el rato, ¿no? Para mí era importante también que hubiera momentos de comedia, porque son necesarios también para respirar, para un poco sosegar todo lo que está pasando, ¿no? Hombre, y porque es la vida misma, ¿no? En el tránsito en el que uno intenta llegar a algo por una crisis muy grande en la que esté al final, pues se pasa por todo, inevitablemente. No, efectivamente, sí, tienes razón. Sí. En esta búsqueda de identidad es muy curioso porque realmente la búsqueda de identidad siempre parte del otro, ¿no? Sí, cuando uno tiene un problema de identidad, busca fuera. Entonces, por eso es tan peligroso tener un problema de identidad, ¿no? Porque uno tiene un problema de identidad y se mete en un partido nazi. O sea, lo que te digo, uno tiene problema de identidad y se agarra a un clavo ardiendo, porque es muy difícil no ser. Porque el no ser, como dice Parménides, ¿no?, el no ser es la nada, el no ser no existe. Entonces tú quieres existir. Tener un problema de identidad es un desasosiego y es un agobio muy grande, ¿no? Entonces buscas
en lo que tienes fuera, proyectas en las personas que te rodean, en los grupos políticos que te rodean, en la ciudad que te rodea, en el país, ¿no? Intentas agarrarte a cosas, ¿no? Hombre, y por eso... sí, desde luego que si al final uno se agarra a lo que puede, porque es lo que hay en esa circunstancia. Es una obra que además ahora hablábamos del argumento, que es esta búsqueda de identidad, pero es una obra que como dirección tiene que funcionar casi como un cronómetro, no deja de ser una especie de coreografía permanente. Sí, ayer además estuve hablando con las chicas pues, y hablamos precisamente de eso. Porque claro, al no estar yo controlando estos 2 meses que estoy en Alemania, pues me pierdo las funciones y me da un poco de miedo eso, porque es una obra que lamentablemente no es un Hamlet, lamentablemente no tiene un nivel literario tan brutal en el que tú digas, bueno, si falla esto, pues se recupera aquí con esta otra cosa, con este otro personaje. En esta obra, si falla algo, una mínima cosa, se descoloca un poco todo, ¿no? Se descompensa, es un poco un engranaje de relojería, ¿no? Entonces, cada mínima pausa de más o de menos... pasarse un poco de la línea, de esta línea más natural, que es la que me gusta trabajar, la llevas a una un poco más teatral, más exagerada, pues te puedes compensar todo muchísimo y puede ser, para mí, podría ser aburrido, por ejemplo. Entonces, es un trabajo que ellas hacen maravillosamente bien. Yo pienso que están muy, muy bien las dos, estoy muy contento con el resultado, porque no es nada fácil estar 1 hora y cuarto ahí metidas, porque es un desgaste muy, muy, muy fuerte. Y sí, luego la verdad es que todos los movimientos están montados, están pensados para que haya una dinámica, porque son también, al final es un hueco donde hay 2 personas, ¿no? Tienes que dar movimiento, tienes que provocar subidas, bajadas, porque si no también el espectador se aburre. Tú tienes que intentar crear interés, ¿no? No solo desde lo dramatúrgico, sino también desde la acción, ¿no? Porque el teatro, el drama es acción también, ¿no? Claro, buscar una acción más allá de la acción psicológica, pues es complicada, ¿no? En un hueco es de 1 metro y no tiene 1 metro cuadrado, vamos. No, es un hueco literal. Hablabas ahora, mencionabas a las 2 actrices, a las 2 Raqueles, a Raquel Pardos y a Raquel Salamanca, que la verdad es que son una, además de ser ambas tocayas, es que desde luego que entre ellas se ha creado una complicidad, una coordinación verdaderamente admirable y necesaria, porque cuenta todo en esta obra, el lenguaje corporal, la forma de expresarse, las miradas entre ellas. Sí, cuenta mucho. Es un trabajo que ya empezamos a hacerlo en la época del confinamiento, ya empezamos a ensayar ahí vía Skype, no me acuerdo qué plataforma usábamos. Y desde ahí ya empezaba yo a tener claro que había mucha complicidad entre ellas, es verdad. Y además es muy necesaria en esta obra, porque tú no puedes estar encerrado 1 hora y cuarto en un espacio tan pequeño con alguien con el que no tengas esa complicidad. Pero al mismo tiempo, y ahí radica un poco la dificultad, era muy necesaria el contraste entre ellas dos, porque si no hay un contraste desde lo vocal, desde el lenguaje, que en el texto está, en la parte escrita está, pero esto también hay que sacarlo fuera, desde el movimiento, etcétera. Si no consigues ese contraste, pues aburre, ¿no? Matas la dinámica, matas la acción. Pero eso lo fueron entendiendo y trabajando súper bien, muy bien las dos, comprendiendo muy bien las diferencias de los 2 personajes, porque una iba hacia un lado, la otra iba hacia el otro lado, ¿no? Y lo que van pasando entre ellas, ¿no? No quería dejar pasar la ambientación musical, que pesa mucho en el hueco y que también corre de tu cargo. Sí, ha sido la primera vez que la he compuesto porque no puedes tirar de amigos todo el rato. Ya, yo tiro de amigos muy buenos, músicos, y ya la última vez me dijeron, mira, a ver si me puedes pagar algo algún día y ya te hago. Entonces dije, bueno, pero claro, pensé en hacerla sin música, pero digo, es que no, es muy importante la música. Entonces cogí mi guitarra y me cogí un programa del Apple muy, muy sencillo, de GarageBand. Sí. Y empecé ahí a investigar. La verdad que el programa está muy bien, han mejorado muchísimo en pocos años. Me da un poco de vergüenza porque no es nivel profesional, pero es que es lo que hay. Es lo que podía hacer, claro, es que no podía hacer más cosas, ¿no? Y entonces lo positivo, me gusta mucho esa experiencia porque yo siempre soy muy respetuoso con la parte musical, pues me gusta colaborar con gente pues, verdaderamente profesional de eso. Y lo que sí me ha gustado es que, claro, yo tenía muy claro lo que quería,
lo que quería componer y lo he podido componer a mi gusto, digamos, ¿no? Me he podido hacer el traje a medida de exactamente lo que quería. Entonces, eso ha sido muy satisfactorio, lo de poder hacer eso, crearlo, sin tener que hablar con un músico, explicarles, pues yo soy muy pesado y a mí luego, claro, me odian, ¿no? Porque pues, soy muy pesado exactamente lo que quiero, cómo lo quiero, en qué momento, el tiempo. Claro, llega un momento que dice, oye, si me limitas tanto la creatividad, pues no me compensa trabajar contigo, ¿no? Ese es el riesgo que yo cometo a veces, ¿no? Me inmiscuyo tanto, pero claro, me importa tanto, me es tan importante que por eso me inmiscuyo. Y al hacerla yo, pues mira, no sé, estoy muy satisfecho, lo que te digo, ¿no? Porque lo puedes hacer para ti exactamente como tú te lo imaginas, ¿no? Entonces, bueno. Hombre, es que desde luego que la música es una parte muy importante en el teatro de texto, que muchas veces no la tenemos en cuenta o la pasamos por alto, pero está ahí y está apoyando una escena, una situación. Y cuando uno ha escrito el texto, pues al final la música no deja de ser texto. Claro. En otra forma, pero es otra forma de expresión y contarlo a uno mismo, pues supongo que tiene algo más. Sí, totalmente, sí. El hueco lo que tiene es que al ser una función, decíamos, indaga en la identidad, indaga en cómo nos podemos intentar definir, pero después de reír, de angustiarnos, de llorar incluso, al final las conclusiones se quedan a cargo del público, tú te vas a tu casa y ya te gestionas. A mí me gusta mucho eso, a mí me gusta mucho el teatro cuando vas... Yo le decía a ella, digo, mira, yo no sé si va a gustar o no, pero es el tipo de teatro que a mí me gusta ver. A mí me gusta ir al teatro y salir con esa sensación. Entonces, sí que he hablado con gente que luego a los días me han dicho, oye, pues esto, yo pienso que es esto, o yo llego a la conclusión de que esto sería esto, ¿no? Y me han preguntado y me han dicho. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que uno salga un poco con una idea. Tampoco no tenemos que ir a la metafísica kantiana para llegar aquí a una conclusión extraña, pero sí que salgas con un pensamiento que te haga pensar, no en el sentido brechtiano, no en el sentido político, pero sí en el sentido para mí filosófico, ¿no? De una manera psicológica, ¿no? Y que veas esas posibilidades también, esas intenciones, o esas intencionalidades por parte del autor, por parte de las actrices, etcétera, ¿no? Que eso te alimente, ¿no? Y tú veas niveles de lectura que pueden estar ahí, ¿no? Y a mí eso me gusta, es un tipo de teatro que a mí me gusta mucho. Entonces, puede haber gente que no le guste nada, gente a la que le guste, no sé. Hombre, es el buen teatro, ¿no? El que no se queda en las salas, sino que se va contigo. Para mí sí, para mí indudablemente es el buen teatro. El que pasado unas semanas, pasado un mes, puedes seguir hablando de eso que has visto y sacar otra conclusión y pensar otra cosa. Oye, el otro día me dijo una amiga, oye, por cierto, mira que la vi hace mucho tiempo, me dijo, y la parte de los zapatos es genial, lo de los zapatos es genial. Me dijo, la parte del masoquismo, los zapatos, el uso de los zapatos. Y pues no sé, pues esos detalles son los que a mí me gustan, ¿no? Porque intentar que el público se identifique con aspectos, con partes de la obra que llegan a sus conclusiones. Pues Guillermo, nos vamos a despedir ya, pero antes de despedirte a todos nuestros invitados, ya que nuestra sección se llama Sin café como excusa, les proponemos que nos digan una persona o un personaje, no tiene por qué estar vivo, puede ser completamente hipotético. ¿Te tomarías un café sin dudarlo? Pues me tomaría un café sin dudarlo con Aristóteles. Desde luego que sí. Pues Guillermo Amaya, ha sido un placer charlar contigo. Ahí está el hueco en la sala 9 Norte. Gracias por habernos acercado a ello y te seguiremos muy de cerca. Vale, muchas gracias.